Hola, ¿qué tal muchachos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre este simple circuito que pueden ver en pantalla, el cual a pesar de ser muy simple, nos puede resultar muy útil, ya que con él podremos alimentar LED de alta potencia, de alto brillo, directamente de la red eléctrica de nuestra casa. Como pueden ver, aquí tenemos el LED de los LED de alto brillo que voy a utilizar para las pruebas, el cual es de 30 voltios, 44 miliamperios, y aquí tenemos la entrada de voltaje de la red, la cual en mi caso es de 110 voltios AC. Antes de continuar, es muy importante mencionar que trabajar con las tensiones de la red es altamente peligroso, ya que son tensiones elevadas. Y un mal manejo de este voltaje podría recibir una fuerte descarga que podría ser fatal. Así que tenga mucho cuidado y cualquier montaje que realices trabajando con altos voltajes, ya sean de la red eléctrica, será bajo tu propia responsabilidad. Y bueno, entendámoslo un momento para que ustedes puedan apreciar cómo funciona este circuito. Aquí tenemos la entrada de 110, el circuito driver y los LED. Y como ven, ahí tenemos el circuito funcionando perfectamente sin ningún problema y a plena potencia. Cabe mencionar que una vez energizado el circuito no debemos tocar ninguna parte del circuito, ya que esta estará energizada directamente en la red y no hay aislación galvánica, por lo que podrías recibir una fuerte descarga. Atentos a eso. Apaguemos el circuito y veamos el diagrama. Como ven, aquí tenemos el diagrama, el cual requiere de muy pocos componentes para funcionar. Intentemos explicar un poco cómo funciona. En principio tenemos la entrada de voltaje de red, la cual circula a través de esta resistencia de 1 ohmio a 1 vatio, la cual actúa como un fusible, el cual, si tenemos algún problema en el circuito, se produce un cortocircuito, esta resistencia se quemará, impidiendo el pase corriente y evitando que se produzcan daños mayores. Luego de eso tenemos un puente de diodo. En el diagrama lo he puesto 1N4007, pero en el circuito físico utilizo un pequeño puente de diodo, pero por esto no hay problema, cuya función es la de rectificar el voltaje de 110 voltios AC a un voltaje continuo pulsante de aproximadamente 160 voltios DC. Luego ese voltaje pulsante rectificado llega a este capacitor de 10 microfaradios 400 voltios, cuya función es mantener el voltaje pulsante del puente de diodo lo más estable posible en unos 160 voltios DC. Luego ese voltaje ya rectificado, la parte positiva, llega directamente al transistor MJE 13003 en su colector, y en su emisor tenemos una resistencia 4.7 ohm, la cual llega a un inductor conformado de 220 espiras hasta llegar a los LED de alto brillo, llegando al negativo y nuevamente a la parte negativa del capacitor. Bueno, vamos a tratar de explicar lo mejor posible el funcionamiento de este circuito. El voltaje positivo al llegar al colector del transistor también llega a esta resistencia de 1.5 megohmios, el cual tiene la finalidad de hacer oscilar el circuito, nada más en el primer momento para que este comience a oscilar. A través de esta resistencia 1.5 megaohmios circula una pequeña corriente hacia la base del colector del transistor MJE 1303, el cual conduce y la corriente circula
a través de esta resistencia de 4.7 ohmios, que es la que ajusta la corriente para mantener la corriente constante, y a su vez circula a través de este inductor conformado de 220 espiras, el cual la corriente al circular a través de este inductor se induce un pequeño campo magnético que carga al transformador de ferrita. Una vez que la corriente circula a través del inductor, llega directamente a los LED que queremos alimentar. Al momento de circular la corriente a través de la resistencia de 4.7 ohmios, que como le dije es la corriente encargada de ajustar, de mantener la corriente constante del circuito, en ella caerá un voltaje de aproximadamente 0.5 voltios, que hará que el transistor 2N5551 conduzca, haciendo que el transistor MJE1303 deje de conducir, y en el momento en que éste deja de conducir, el campo magnético almacenado en el núcleo del inductor de ferrita colapsa, induciendo un pequeño voltaje en este otro bobinado de 8 espiras, lo cual hace a través de este arreglo de capacitores de 100 nanos y de 56 nanos en la base del transistor, conduzca nuevamente, con lo cual se repite el ciclo de que el transistor conduce, la corriente circula a través de la resistencia 4.7 ohms, a su vez por el inductor, produciendo un campo magnético que carga el núcleo y alimentando los LED. Pero en el momento en que se alimentan los LED, en esta resistencia se produce una caída de voltaje de 0.5 voltios al lograrse la corriente que decíamos que circule hacia los LED, lo cual hace que el transistor 2N55 conduzca, apagando el transistor MJE 1303, cortando la corriente. O sea, no circula más corriente. Al momento de que deja de circular esta corriente, el inductor, como ya estaba cargado con campo magnético, este colapsa, induciéndose un pequeño voltaje en este otro bobinado de 8 espiras, el cual circula a través de este capacitor de 100 nanos y de 56 ohms para activar nuevamente el transistor, y así sucesivamente se repite el ciclo a lo largo del funcionamiento de este simple circuito. Esta resistencia de 150K simplemente se utiliza como una carga en el momento en que están los LED desconectados, que un LED de esto se quema y el circuito no quede completamente abierto, sino que mantenemos una pequeña carga. Lo más crítico es este diodo UF4007, ya que este debe ser un diodo rápido para que el circuito funcione correctamente. Mientras más rápido sea este diodo, mejor será la eficiencia de este circuito. Tal vez lo más complicado de todo el montaje de este circuito sea el transformador inductor, el cual debemos bobinar con un primario de 220 espiras y luego aplicar una capa aislante, en mi caso es esta amarilla, de cinta aislante, y luego realizar 8 espiras. Es muy importante respetar el sentido de giro de los bobinados, ya que un error en la conexión de estos bobinados y el circuito no funcionará y podría llegar a dañar nuestros LEDs, ya que el voltaje total de alimento, el voltaje total rectificado de la red llegaría directamente a los LEDs. Así que tengan muy en cuenta esto. Este pequeño núcleo de ferrita lo pueden reciclar de viejos cargadores de celulares que ya no funcionan. Como perfectamente podría ser
este transformador de ferrita que pueden ver ahí. Bueno, continuando con el transformador, siempre respeten el sentido de giro para evitar algún inconveniente en el funcionamiento del circuito. Cabe mencionar que el núcleo del transformador en tu columna central debe tener un espacio de aire o gas, ya que sin él el circuito se podría saturar y no funcionaría correctamente. Incluso este transformador lo podrían reciclar de viejos ballastos de lámparas fluorescentes o CFL que ya no funcionan, ya que estos son de ferrita y en su núcleo todos tienen un gas o un pequeño espacio de aire. El transistor, en mi caso es un MJ E13005L, pero perfectamente puede ser un MJE 13001, que es de TO92, ya que la corriente que circula es muy poca y como el circuito es conmutado, es extremadamente eficiente y no se calienta. En mi caso he utilizado este MJE 13005L, ya que maneja una mayor corriente que MJ 13001 y así tendría un mayor margen para hacer pruebas para ver qué tan bueno es este circuito. No es necesario colocarle un disipador, aunque por seguridad se lo recomiendo, ya que el circuito a ser conmutado es extremadamente eficiente y este transistor se mantiene a plena potencia a temperatura ambiente. Ahora es muy importante mencionar que la corriente de alimentación de los LED se ajusta mediante esta resistencia de 4.7 ohmios. El circuito, tal cual como lo pueden apreciar en el diagrama, con una resistencia de 4.7 ohmios aquí, la corriente que circula por todos los LED es de 75 miliamperios. En mi caso, como yo solamente requería unos 44 miliamperios para alimentar estos LEDs, he soldado una resistencia de 10 ohmios en este punto. Y con ello obtuve esa corriente de 47 miliamperios, de 44 miliamperios. Aquí podemos ver la resistencia de 4.7 ohm, que es esta que podemos ver aquí, pero aquí abajo está desconectada y es reemplazada por esta de 10 ohms. Este circuito, a diferencia de los típicos chip drivers que se pueden encontrar en las lámparas LED, como es el FM3081, este tiene muchas ventajas contra el FM. Si ustedes se ponen a analizar este chip FM3081, no se le pueden colocar LED que en serie que requieran de un voltaje menor, en caso del voltaje red de 110, de menos de 80 voltios, ya que ese integrado terminaría por morir, ya que la disipación del MOSFET interno que posee ese integrado sería muy elevada y terminaría muriendo. Otra desventaja que posee es que no podemos regular totalmente la corriente que circula por los LED, ya que sí, el integrado soporta 60 miliamperios, pero si intentamos bajar de esos 60 miliamperios, el voltaje que alimenta los LED también tenderá a caer un poco. Y al caer un poco, la disipación de calor del MOSFET interno aumenta y el MOSFET o el integrado terminaría muriendo.
En cambio, con este circuito no tendremos ese problema. Prácticamente podremos alimentar cualquier ley desde los 3 voltios hasta unos aproximadamente 80 voltios sin problema, ya que al ser conmutado la disipación es mucho menor y el circuito se puede ajustar tranquilamente a cualquier carga dependiendo de ese voltaje de entre 3 a 80 voltios aproximadamente. Solamente tendrías que ajustar la corriente que circula del LED, ya que dependiendo del voltaje del LED que vayas a utilizar, variará la resistencia de ajuste de corriente, que como ya les mencioné es esta de 4.7 ohm, y de esta resistencia depende la alimentación de tu LED, o mejor dicho, la vida de los LED que quieras alimentar. Aquí como podemos ver, ya aquí tenemos todo mi circuito ya completo, lo cual la verdad tomé una PCB muy grande ya que los componentes son muy pocos. Y podemos ver las conexiones por la parte de abajo, es todo un desastre ya que por las prisas de realizar este vídeo no la limpié con alcohol isopropílico. Pero créanme que no hay ningún peligro de cortocircuito o algo. Ahí podemos ver más de cerca el transformador, incluso podemos apreciar los dos bobinados, tenemos la resistencia capacitor y los diodos, y el transistor MJ13005L, que lo reciclé de este mismo cargador. Y aquí tenemos la salida hacia el que queramos alimentar. En mi caso estaremos alimentando este de prueba, que es de aproximadamente 30 voltios, unos 44 miliamperios. Aquí tenemos la entrada de alimentación y vamos a conectarla para encender. Ahí lo tenemos, no hay ningún peligro de cortocircuito. Vamos a quitar el lápiz de aquí y encendemos. Y como ven, ahí lo tenemos. Funcionando perfectamente. Ahora vamos a apagarlo y veamos la corriente que circula a través de esos LEDs. Para ello voy a buscar un multímetro, vamos a colocarlo en la escala de 200 miliamperios. Desconectamos este cablecito que lo coloqué a propósito para poder medir la corriente. Esperemos que se aprecie bien ahí. Y conectamos. Otra ventaja de este circuito es que en caso de que no haya LED conectado a la salida y que se queme, el circuito no sufrirá en lo absoluto. Tenemos el multímetro en la escala de 200 miliamperios tocados con una punta, uno de los extremos, y aquí se coloca. Creo que no se alcanza a ver por el brillo de los LED. Pero ahí tenemos una corriente de 43.9 miliamperios o 44 miliamperios sostenidos, por lo que este circuito está funcionando más que perfecto. Y como ven, a pesar de que yo desconecto los LEDs del driver, el driver no sufre ningún daño. Por último, voy a conectar de forma permanente aquí
y tratemos de checar el voltaje. Mata para aquí el voltaje con el que se está alimentando ese circuito, el cual es de el cual es de 28.3 voltios. No sé si se alcanza a apreciar, pero es de 28.3 voltios DC. Y bueno, antes de irme quería mostrarles otro circuito que realicé, pero utilizando un chip comercial. Utilizando un chip comercial como lo es el FM 3081, el cual pueden ver ahí. Este circuito versus a este, el comercial es mucho más simple, ya que solamente requiere de 4 componentes, mientras que este requiere más componentes entre resistencia, capacitor y transistores. Y este no. Pero esto tiene problemas, ya que él es lineal y presenta los problemas que ya les mencioné anteriormente. Como ven, ahí tenemos todo el circuito, todo lo que se requiere para funcionar. Este es el integrador FM 3081, el cual funcionando es un auténtico horno. Por lo que ustedes pueden apreciar esta aleta de cobre, que es para disipar solamente el calor generado por este integrador. Y aquí tenemos los LEDs que alimentaremos con él. Ahora ya desconectamos el del circuito que nos interesaba hoy, y vamos a alimentar este para que vean que también funciona. Una vez conectado lo alimentamos a ver qué tal funciona. Y como ven, también funciona muy bien. Y también podemos apreciar el ruido que le estaba mencionando hace un momento atrás, ya que este circuito no posee filtrado de entrada, justamente para aliviar un poco la disipación del integrado, que como ya les he dicho es muy terrible. Imagínense ese integrado montado aquí sobre los mismos LED de potencia, que de por sí calientan un montón, y el integrado levanta más temperatura, pues obviamente de tanto calentar estos componentes algo va a terminar quemando. Normalmente son los LED, y en algunos raros casos como este aquí es el chip driver. Y bueno, les recomiendo este simple circuito ante que este no les dará ningún problema y no se van a repetir y no van a tener problemas de disipación, mientras que con este sí. Y bueno, eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo, muchachos.